Bien. Yo pa' ti estoy. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Vamos. Bueno, Eli, arrancamos con el tema que trajiste para hoy. Súper interesante para debatirlo, para reflexionar y para aprender también, obviamente. Así es. El tema de hoy es las mujeres afganas, las mujeres y las niñas en Afganistán. ¿Qué está pasando en Afganistán? Que salió en todos los medios de comunicación que peligran los derechos de las mujeres y disidencias a partir de la toma del poder de los talibanes en Afganistán. Para empezar, Afganistán es un país que se encuentra al sur de Asia entre Pakistán e Irán. O sea, es una zona que tiene una ubicación bastante conveniente. Esto generó que muchos estados intenten tomar ese territorio. Los talibanes gobernaron en Afganistán entre 1996 y el 2001, que ahí fue cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas y Estados Unidos invade Afganistán. George Bush estaba en ese momento como presidente de Estados Unidos, hijo, y esta invasión duró 20 años. Que ellos iban a llevar democracia, paz, que cuando ellos se iban de Afganistán o de los países que ellos invaden, iba a ser un país hermoso. Bueno. Sí, eso es lo que se vende. La excusa de la captura de Osama Bin Laden, Osama Bin Laden. El responsable, quien se adjudicó. Que cuando lo capturaron nunca se vio, viste, que todo muy raro. Pero rarísimo. Bueno, ¿qué pasa? Entonces tenemos el régimen talibán entre 1996 y 2001. A partir de ahí empieza la ocupación de Estados Unidos hasta este año. Por eso ahora los talibanes toman el poder nuevamente y acá se están planteando que las mujeres y las niñas no quieren perder todos los avances en sus derechos que han logrado hasta hoy. Bien. En estos 20 años, las mujeres y las niñas han logrado muchos avances en sus derechos y como el régimen talibán tiene una cuestión, de práctica religiosa extrema, disciplina extrema, que tiene que ver con situaciones de extrema dominación también hacia las mujeres y las niñas, que ya vamos a contar un poco cuáles son las prohibiciones, qué cosas se les prohíben hacer, qué obligaciones tienen los hombres y qué obligaciones tienen todas las personas, mujeres y varones. Este régimen tiene ese punto de vista, tiene esa forma de gobernar. Entonces, a pesar de que los talibanes, cuando asumen el poder este año, prometen que no van a ser tan extremos, que no van a ser tan fuertes estas prohibiciones, que van a ser más moderados con respecto a los derechos de las mujeres y disidencias. Porque en alguna conferencia o algo traducido, obviamente, manifestaban eso, ¿no? Manifestaron eso. ¿Por qué? Porque apenas toman el poder, se empieza a generar una situación, que empieza a haber gente que se quiere ir del país, que empieza a haber protestas, empieza a visibilizarse estas situaciones, se empiezan a recordar todas las situaciones de violencia y de prohibiciones mientras ellos gobernaban entre el 96 y el 2001. Entonces, como se plantea que peligran estos derechos, manifiestan, la persona que habló, la vocera, que supuestamente van a ser más moderados, pero nadie les cree. Nadie les cree porque además dijeron, en el marco de, por ejemplo, no me acuerdo bien si era del Corán o en el marco del Islam, las mujeres van a conservar sus derechos. Claro. Ahí entonces, ¿qué se interpreta? Claro, ¿qué se interpreta en el marco de? Claro, es lo que los talibanes en este caso interpretan del Islam como excusa, utilizan el Islam para tomar las medidas que se han dado a conocer, ¿no? A través. Claro. Entonces, nadie les cree. ¿Qué prácticas violentas tenían los talibanes cuando gobernaron en los 90? Ejecuciones públicas en los estadios, o sea, que cuando vos no cumplías las reglas que ellos habían impuesto,
hacían la ejecución, o sea, mataban a la persona en estadios, por ejemplo, Sí. delante de todo el mundo. Lapidación por adulterio, para quienes no saben, la lapidación es que ponen a la persona viva y la encierran, digamos, con ladrillo, la lapidan como si hicieran una tapia, Claro. ¿no? La encierran en 4 paredes, por decirlo así, o 5 paredes, digamos, y que se muera ahí adentro la persona. Corte de manos a los ladrones, esa era otra de las formas de sanciones, digamos, que tenían, y flagelación a los alcohólicos, o sea que también, digamos, todas estas cuestiones que estaban prohibidas, por ejemplo, el adulterio, que ya vamos a ver un poco de eso, la mujer que tenía alguna relación sexual o algún acercamiento con un hombre, que no sea las personas íntimas Claro. de su familia, se Extramatrimonial, consideraban podríamos adúlteras. decirlo, para que nos entendamos, Sí, extramatrimonial. sí, o fuera de su familia, Fuera porque de su familia. ahora vamos a ver la figura del Maham, no me acuerdo cómo se pronuncia y lo vamos a leer bien, que es como el hombre, el referente hombre de la familia, Claro. con las mujeres pueden estar, pero si Bien. no pueden estar No pueden solas, por sobrepasar ejemplo. eso. En este sentido, también, por ejemplo, todos los ciudadanos tenían que rezar 5 veces al día. Esa era otra de las reglas. Los hombres tenían que llevar barba y pelo corto, obligatorio. Y las mujeres tenían ahí todas las prohibiciones. Prohibido cantar, pintar, bailar, salir a la calle sola sin compañía masculina, no pueden ir a la escuela, no pueden ir a los hospitales. Y acá una de las referentes que dice presas dentro de sus hogares e invisibles en el espacio público. Claro. Ese es el rol de la mujer para el régimen talibán. Para el régimen talibán, ¿no? Sí. ¿Y qué consiguieron en este tiempo las mujeres de Afganistán en estos últimos 20 años, mientras no estaban los talibanes? Pudieron trabajar, estudiar, estar en televisión, en el espacio público. Entonces, todos estos avances, que hay algo como muy significativo, como muy simbólico, que es que hay en los lugares, digamos, públicos, a lo mejor hay imágenes de publicidades donde hay mujeres, Sí, algo de eso vi. mujeres, digamos, Sí, sin sí. el velo o O maquilladas. yendo a la escuela. Sí, como vemos quizás en cualquier lado, digamos, Sí, sí. mujeres que participan de la vida pública, ahora se estaban empezando a quitar. Entonces, todo eso estaba prohibido, digamos, lo que nosotros vemos acá, algo como común, de compartir un espacio con una mujer o saludar a una mujer, no se podían, ahora vamos a ver bien las prohibiciones que regían en esa época, ni siquiera verla. Un hombre que no era referente familiar de esa mujer, ningún hombre que no sea referente familiar podía ver a esa mujer. Por eso tenían que usar la burka obligatoria, que Claro. es un velo entero, Sí, a que su les cubre vez, todo el cuerpo y la creo cara. Creo que han elegido quedarse, como decíamos recién, lo decía recién, presas en su casa, porque no. Es un poco es un poco, digamos, la vida de una mujer para el régimen talibán en los 90 era esa. O sea, es una mujer que tiene que estar en el hogar, hacer las tareas domésticas, el rol de la reproducción, o sea, traer hijas al mundo, hacer, digamos, cumplir el rol sexual, los deseos sexuales de su marido. Y nada más. Y a partir de ahí nada más, lo que podían llegar a hacer, si salían del hogar, era siempre en compañía de un referente masculino. Claro. Y la persona, esos hombres autorizados de la familia son los que las podían ver. Cualquier otro hombre no podía ver a esa mujer, ni siquiera verla, ni oírla, nada. Digamos, yo me imagino cuando leía esto, me imaginaba como un bulto caminando, digamos, porque no Claro. podían, digamos, tenían prohibido Sí, se reír tienen en que tapar público, y se caminar tienen que con tapar tacos, hasta los tobillos. todo. O sea, esa era la reglamentación en los 90. Como esa reglamentación era muy extrema, que ahí vamos a tirar algún par porque son 29 prohibiciones, vamos a leer algunas. Dale. Como eran muy extremas, se tiene mucho temor de que vuelvan a retomar todas estas Todas prohibiciones. esas prohibiciones. Por eso, algo súper interesante es las manifestaciones que hay en este momento de En mujeres, de Afganistán. organizaciones Sí. afganas que están planteando esta cuestión. Eso es algo que no se reflejó. A ver, nos enteramos mucho más de las 29 restricciones posiblemente Ujú. que se van a dar, ¿no?
que la lucha Claro. no se vio tanto como si todo lo que se prohíbe, ¿no? No se Sí. vio esa lucha que actualmente se está dando. Sí, justamente esa es una de las cosas que me interesaba plantear. ¿Por qué decimos que queremos hacer un abordaje feminista y decolonial? Porque justamente tiene que ver con eso, de qué queremos visibilizar cuando hablamos de las mujeres afganas, cuando hablamos de la influencia del régimen talibán en Afganistán. La idea es ir por ahí, digamos. Las prohibiciones, como para que se den una idea, porque son 29, no los voy a leer a todas, Dale, lee alguna, pero a ver. son casi todo. Por ejemplo, en lo general, la cuestión vestimenta, la burka, que es un velo, porque hay muchos tipos de velos, es un velo que les cubre todo el cuerpo. Todo el cuerpo, solamente Sí, tienen como y una rejilla en los ojos Claro. para poder ver. Y a partir de ahí, así, afuera del hogar, nadie las podía ni ver, ni verle ninguna parte del cuerpo, ni oír, dice, por ejemplo, una de las prohibiciones es no pueden usar tacos altos, tacos que hagan ruido. No pueden Claro. oír que hay una mujer caminando. Claro. No pueden usar colores vistosos en la ropa. Invisibilización de la mujer. Colores vistosos, todo ello, digamos, esas cuestiones son consideradas desde el punto de vista talibán, pero como con un fundamento religioso, que son tentadoras sexualmente para los varones. Es como una provocación sexual tener un color vistoso. Sí. Que se te ve una parte del cuerpo, que te rías en voz alta, que te escuchen reírte en voz alta, que te escuchen caminar. Esa desde el punto de vista del vestuario. Bien. Después, prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, prohibición de cualquier tipo de actividad fuera de la casa que no sea acompañada de su maram, que es el parentesco cercano masculino, como si fuera un padre, un hermano, un marido. Que será, digamos, son los referentes masculinos de Claro, la como familia, el jefe de familia. quienes las pueden acompañar en algún lado, si no, no pueden salir. Prohibición de cerrar tratos con comerciantes masculinos. Cualquier contacto con un masculino, contacto verbal, ni hablar de físico. Comercial. Cualquier contacto que no sea el referente masculino de su familia está prohibido, Está prohibido. para las mujeres. Prohibición de estudiar en las escuelas, universidades, cualquier institución educativa. El requerimiento de llevar el largo velo, que es la burka, que cubre de la cabeza a los pies. Y acá dice, por ejemplo, cómo sancionaban este incumplimiento: azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no cumplen estas reglas, azotes en público contra quienes no oculten sus tobillos, las mujeres que no oculten sus tobillos, lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La lapidación pública, recordemos, es esta cuestión que se cierra con paredes a una persona viva para que la persona esté ahí adentro y se muera adentro. Y esto que decimos, la mujer tiene la prohibición. Entonces, si la mujer es abusada sexualmente por un varón, ella es adúltera. Claro. No tiene la culpa el varón. No tiene la culpa ¿sí? el varón. Claro. Tiene la culpa ella. Prohibición de llevar zapatos con tacones, eso ya lo hablamos. De ir en taxi, de tener la presencia en radio, en televisión, en reuniones públicas de cualquier tipo, de practicar deportes, de andar en bicicleta. Prohibición completa de la vida pública, así de simple. Es simple. ¿Sí? Triste. Y la única presencia en la vía pública de la mujer es aceptada cuando va en compañía de un referente masculino de su familia. O sea, dos mujeres no pueden ir. No pueden ir por la calle, caminando. ¿sí? Eso es lo que interpreto de lo que estoy leyendo. Quizás hay algunas cuestiones, porque esto, digamos, es algo muy, muy profundo. Yo desconozco muchos detalles históricos, Sí, no conozco tanto el conflicto, pero de lo que estuve leyendo es lo que interpreto. Y ahora, ¿por qué hacer una mirada feminista y decolonial? Primero, tener en cuenta la complejidad del conflicto y de la historia de Afganistán. O sea, estamos hablando de un régimen extremo que gobierna, que ese régimen es desmontado por una invasión de Estados Unidos, que hubo otros intentos, digamos, de otros estados en dominar este territorio, como por ejemplo la Unión Soviética, Gran Bretaña. Sí, Entonces, históricamente es un sector al que muchas potencias, en este caso, como vos lo decías, siempre han estado tratando de no sé qué. Diríamos. También he leído que tienen una
producción casi, digamos, muy, como si fuera, no sé si decir, como importante de opio. Entonces también hay mucho interés ahí, en ese territorio. Obviamente que hay intereses, porque si no... Por eso, algo está pasando, que digamos que... Que las grandes potencias se van disputando ese poder de territorialidad, no sé cómo se dice. Sobre el territorio. Sí, sobre el territorio. Y acá me interesa un artículo de Belén Torchiaro, que es feminista, musulmana y politóloga, y ella habla un poco, plantea esto, un enfoque decolonial. ¿Qué significa que sea decolonial? Significa que no mirarlo desde el punto de vista eurocentrista, desde el punto de vista occidental, de pensar que lo que para Occidente está bien y si no se da en Oriente está mal, de que nuestras creencias y nuestras costumbres son las que están bien porque somos Occidente y vemos las costumbres de Oriente como raras, las prácticas religiosas como raras, como cosas que no están bien. Entonces, diferenciar bien qué tiene que ver con una práctica religiosa, con una práctica cultural y con una violación a los derechos humanos. Porque a veces nosotros, desde nuestro punto de vista occidental, tenemos una mirada sobre los derechos humanos, de qué es y qué no es violar un derecho humano, y quizás esa mirada que tenemos, que es muy paternalista sobre esas mujeres, está en realidad afectando la autonomía de esas mujeres para defender sus derechos. Quizás, por ejemplo, lo que plantea Belén es que las están infantilizando a las mujeres, pensando que hay que ir a salvarlas. Esa cuestión de que tiene que ir a Occidente a salvar a esas mujeres. Mira cómo, y vuelvo a lo que yo te dije antes, cómo de alguna forma no se visualizó a través de todos los medios, como si lo hicieron, sí, así es. La lucha de las mujeres que están llevando a cabo hoy en Afganistán. Sí, ahora, por suerte, hay un montón de páginas de Instagram, de Facebook feministas que justamente plantean esto. Entonces, están visibilizando videos de mujeres, de organizaciones o mujeres afganas que están en este momento protestando. Pero por eso hay que tener esa mirada. Acá Belén también dice que la mirada eurocentrista no logra comprender e interpretar al Islam, y que se busca, me encantó esta parte que dice, aparece la cuestión del primer principio ordenador del colonizador. Demonizar y eliminar las costumbres, las creencias, las identidades, bajo el símbolo de la modernidad. Claro, lo que hicieron acá en la campaña del desierto. Claro, bueno. O la mismísima conquista de América. Así también, es. Bueno, sí. Nosotros tenemos el mejor ejemplo del colonialismo, que es lo que nos pasó, digamos, de... Invisibilizar la cultura indígena, totalmente. Así es. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque eso se traslada a todo este tipo de conflictos políticos históricos que siempre yo veo cuando están visibilizando esta cuestión. ¿Qué le va a pasar a las mujeres? Ojo, que no usen los derechos de las mujeres para sacar provecho que no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres. Claro, sí. Usan, qué buena mirada, qué problematizan, buena... claro, como mirarlo desde un punto de vista crítico, problematizar los derechos de las mujeres y de las niñas en Afganistán, y que en realidad quizás quienes están problematizando no les interesan esos derechos. Es que permitime que te lo diga, Eli, con todo el amor que te tengo, es así. ¿Es así? Es así. O sea, a los intereses que rodean este conflicto, poco les interesa la la libertad mujer, de la mujer. exactamente, la mujer y las así niñas. Así es, porque también, digamos, podemos decir No que... está en discusión. No, podemos decir que digamos, han crecido, las mujeres están mejor, supongamos, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Como las mujeres, si lo vamos a ver, digamos, desde un enfoque feminista, ¿qué criticamos? Que el patriarcado eternamente consideró a las mujeres como territorio. Las mujeres somos personas y somos territorio de dominación, territorio en disputa constante. El cuerpo de las mujeres es un territorio en disputa. Sin ir más lejos, porque también lo voy a plantear con esto, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado recién tuvimos una ley de aborto legal, o sea, 2021 en Argentina, ¿no? Los cuerpos de las mujeres son territorios en disputa. Entonces, atacar esa parte, atacar a las mujeres que son en este momento objeto de poder de un régimen, es desestabilizar ese poder.
Si yo ataco lo que vos tenés como valioso, ¿yo qué hago? Logro desestabilizarte. Entonces, siempre tener en cuenta esta mirada de no mirar y de no demonizar. Otra cuestión que también propone Belén es no consumir, o en el caso que lo consumamos, también mirarlo desde un punto de vista reflexivo, esta espectacularización de la violencia que se ve en los medios. ¿Qué publican los medios? Una ejecución pública, publican los medios una mujer que la están tirando en el piso, o sea, publican a veces esta morbosidad de lo que está pasando. Entonces ahí... Sí, que es lo que se vio, ¿no? En estos días. Es lo que se vio. Los medios hegemónicos nos inundaron de todo eso, que está bien que lo hagan también, porque tenemos que conocerlo, pero también tenemos que conocer lo otro, ¿no? Sí, pero también hay que saber que cuando te muestran, mira lo que pasa, cuando nos vamos nosotros, los salvadores del universo, cuando nos retiramos, mira lo que pasa, los dejamos y vuelven a la barbarie. Es eso también lo que nos quiere mostrar. Es eso lo que nos quiere mostrar. Por eso, esa mirada crítica de ver y decir, mira, esto está muy mal, sí, y estas 29 prohibiciones que se publicaron ¡pésimo! Demuestran el rol de la mujer en esa sociedad cuando digamos, antes del 2001. Eso no tiene que pasar, por supuesto, pero ¿qué hacemos con eso que estamos consumiendo? Yo propongo, ¿por qué me muestran esto? Que nos planteemos. ¿Por qué me están mostrando? Para empezar, que es lo que decís vos, Ana. Y después, ¿qué hago yo con esta indignación que me causa esta imagen? O que me causa esta información que recibí. ¿Qué hago? ¿Qué construyo? Luego, otra propuesta es dirigir la mirada a los estados occidentales. ¿Qué están haciendo los otros estados occidentales? ¿Qué políticas migratorias tienen? ¿Reciben a personas refugiadas? ¿Apoyan a las organizaciones afganas de mujeres que están luchando por sus derechos? ¿O solo estos estados occidentales lo único que están haciendo es demonizar el Islam? ¿Solo demonizan el Islam? ¿O están ellos también teniendo políticas para ayudar a esas mujeres vulnerables? Y por último, la propuesta elianesca. Vamos, a ver, me encanta cómo cierra con esas propuestas. Aprovechar para generar espacios de reflexión. Comparemos cómo viven ellas y cómo vivimos nosotros acá en Argentina, que esto por eso digo lo de la ley del aborto legal. ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué derechos nos faltan a nosotras, las argentinas? Si hay sectores hoy que están poniendo en duda nuestros derechos, en Argentina también. ¿Hay sectores ultraconservadores religiosos acá en Argentina? Sí, que no dejan, por ejemplo, implementar la ley de educación sexual en las aulas. Justo lo hablábamos con la entrevistada. Entonces, después, la otra parte que yo me pongo a escribir y no paro. ¿Hay prácticas en Argentina que vulneran nuestros derechos todos los días? Femicidios, abusos sexuales, siempre recordamos un femicidio cada 30 horas. ¿Y si hay alguna de esas reglas que estuve leyendo de los talibanes que acá no estén escritas? Que se practican. Pero que están en nuestro imaginario social. Qué bueno lo que decís. ¿Qué pasa con la mujer que sale sola? No hay ninguna lista de prohibiciones del gobierno que nos prohíban salir sola. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué pasa cuando la mujer se pone en pareja y deja de trabajar y deja de ir a la universidad? ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen derechos sobre sus cuerpos? ¿Qué pasa con las mujeres con todas las trabas que tenemos para acceder a la vida pública, a la vida política, a la ciencia, a la educación? Porque quizás en Occidente tenemos los derechos humanos como contemplados en las normas, en los estados tenemos las leyes que nos garantizan esos ejercicios, pero sigue habiendo un poco de restos que están naturalizados, que están en nuestro imaginario social y que nosotros al leer estas reglas nos alertamos y decimos, uy, qué indignación, cómo viven esas mujeres, pero quizás tenemos un montón de prácticas cotidianas que están favoreciendo esas reglas. Toma, terrible cómo se vino Eliana hoy. ¿Qué talco? Me gustó mucho y vamos a ir profundizando sobre esto porque es muy, muy bueno eso, cómo lo cerraste. Espectacular. Sí. Gracias. Felicitaciones. Sí, digo yo porque me encanta. No, pero claro que sí porque está muy bien. Felicitaciones
Mirá que estuve leyendo mucho sobre toda esta cuestión. O estuve más que todo, no leyendo, sino revisando mucho. Claro. Revisando muchas redes. Sí, un poco de todo. Propongo algo. Y sí, proponga. Dinos. Que nos vayamos con eso que te leí antes de que empezara Dale, el programa. ¿lo lees? Y ¿Lo se lees? lo regalamos a Eli. Y Léelo. espera a ver si lo estoy... A ver que creo que estamos grabando, así queda. Aguantar. Sí, dale, léalo nomás. Esto se llama La Deshonra, es algo de Eduardo Galeano, no sé si lo has leído alguna vez, pero dice Eduardo, a fines de 1979, las tropas soviéticas invadieron Afganistán. Según la explicación oficial, la invasión quería defender al gobierno laico que estaba intentando modernizar el país. Yo fui, dice Eduardo, uno de los miembros del Tribunal Internacional que en Estocolmo se ocupó del tema en el año 1981. Nunca olvidaré el momento culminante de aquellas sesiones. Daba su testimonio un alto jefe religioso, representante de los fundamentalistas islámicos, que en aquel entonces eran llamados los Freedom Fighters o los guerreros de la libertad, y ahora son terroristas. Aquel anciano tronó. Los comunistas han deshonrado a nuestras hijas. Les han enseñado a leer y escribir. Tremendo. Fuerte. Siempre hay que revisar. Cuando uno quiere informarse un poco, bueno, léelo a Galeano. Tenemos a Galeano. Tenemos Gracias, a Galeano. Ana. No lo había escuchado. Bueno, un fuerte abrazo. No lo había leído Nos tampoco. vemos el jueves que viene en Hablemos de Política. Lo invitamos a seguir la programación de Radio Ciudad. Rock de Mañana las con Pampas. una mañana de locos. ¿Hay sorteos? Muchísimos sorteos, así que estén atentos. Nos vamos con Rock de las Pampas. Chau. Gracias.